Ok, mis hermanos, pues bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener un servicio algo pequeño, no muy largo, no muy extendido, pero no le vamos a restar la importancia que tiene el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la sangre del Cordero. Ahorita que cantábamos los cantos, meditaba yo también en estas cosas y si a usted le gusta poner título a las enseñanzas, pues vamos a ponerle la sangre del Cordero solamente. Tomé como base el versículo de Mateo 26-28 que dice de esta manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, te damos gracias en este día, en esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para recordar, Señor, ese sacrificio en la cruz del Calvario, para estar en comunión contigo y para seguir aprendiendo cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, danos de tu gracia y de tu favor, porque solos no podemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, hermanos, es un tema muy, pero muy importante y necesario para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Dios. Hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a tomar la Santa Cena y vamos a estar hablando de eso. Pero, como les digo, la sangre del Cordero, que es el mensaje central de la Biblia, es en lo que más nos vamos a enfocar. Yo quiero que regresemos hasta los orígenes, de lo que es la Pascua. Aunque yo sé que ya la conocemos, todos sabemos que el pueblo de Dios estaba como esclavo en Egipto y Dios llamó a un hombre, hermanos, para encomendarle la tarea de liberar, de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Ese hombre, como ya sabemos, fue Moisés. La tarea que se le dio a Moisés, hermanos, no fue algo fácil, algo sencillo. Ya conocemos la historia. Pasaron muchas cosas y tuvo que haber 10 plagas para que esto sucediera. Y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, se establece la festividad más importante para el pueblo judío, la Pascua. Acompáñenme a ese evento en la Biblia que está en Éxodo 12, 21 al 22. Éxodo 12, 21 al 22. Yo se los voy a leer, hermanos, en la traducción Palabra de Dios para Todos, por si no coincidimos en lo que están leyendo. Dice: Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Y luego les dice algo muy importante: ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Hay un canto que dice: no vuelvo atrás. Es hermoso canto. Y esto, cuando yo estaba leyendo, me recordó ese canto. No debemos, hermanos, salirnos de la cobertura de la sangre del Cordero hasta que sea de día. O sea, hasta que la luz verdadera venga por su iglesia. Sabemos que muchos se retiran, muchos se apartan y es como regresar atrás. Porque si nos regresamos, hermanos, estaríamos pisoteando la sangre del Cordero. Y ya no hay más sacrificios, hermanos. Estaríamos pisoteando la sangre del Cordero y no hay más sacrificios. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Dijo que una vez que sus casas estaban marcadas con la sangre del Cordero, ya no salgan, dijo, ya no vuelvan atrás. Nosotros tenemos vida, hermanos, por la sangre derramada en la cruz del Calvario.
porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él dice, ya entraron, ahora no salgan de la cobertura de la puerta. Si recordamos, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra está cubierto. El que por mí entra será salvo, dijo Él. Cuando no obedecemos los mandamientos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, hermanos, pecamos y morimos espiritualmente. Y la palabra de Dios nos manda, dice que una vez que nuestra casa está marcada por la sangre del Cordero, ya no regresen, ya no salgan. ¿Por qué? Porque morirán. En este evento después, Dios envió al ángel de la muerte para matar a todo primogénito de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del cautivo en prisión y el primogénito de todos los animales. Miren lo que dice Éxodo 12:13. Nos vamos a ir brincando así de unos versículos a otros para avanzar, hermanos. Dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. De ahí nos pasamos al 12:23, Éxodo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Desde entonces, hermanos, desde entonces es que quedó esto como la Pascua, o como la cena pascual, la cena pascual judía. Fue una cosa que quedó, una celebración donde compartían los alimentos típicos, como ya sabemos, el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura, los cuales tenían un significado conmemorativo de la liberación de Israel, de Egipto. Y en la última Pascua que estuvo Jesús con ellos, con los discípulos, fue que estableció la cena del Señor. Esto está en Lucas 22, 14 al 16. Vamos a ir a Lucas 22, 14 al 16. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjese lo que dice, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero yo quiero estar en esa cena. Yo quiero estar en esa cena. Quisiera, antes de que se me pase, hacer un comentario. Quisiera que recordemos una tremenda enseñanza que Jesús nos dejó o nos deja a todos los seguidores de Él. Una enseñanza sobre la humildad, el amor y el servicio al prójimo. Hace unos días platicábamos yo y mi esposa sobre esto y recordábamos cómo en los tiempos de Jesús se usaba mucho el tener esclavos. Pero no todos los esclavos eran iguales, también había diferentes niveles. En aquellos tiempos no había drenaje, no había agua en todas partes, hermanos. Entonces la gente hacía sus necesidades por aquí, por allá y por todos lados. Y entonces cuando los que tenían esclavos regresaban a sus casas, el esclavo de más bajo rango, el que ocupaba el puesto más bajo de todos los esclavos, les lavaba los pies
¿Se imagina usted? Le lavaba toda esa suciedad que podían traer en sus pies. Jesús, antes de la última cena, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él también le lavó los pies a sus discípulos, dándonos un gran ejemplo sobre la humildad y el amor al prójimo. Qué gran ejemplo, ¿no? Del Hijo de Dios. Lavarle los pies a sus discípulos. Esto debe, hermanos, fulminar, destruir cualquier orgullo que haya en nosotros. ¿O acaso pensaríamos que somos más importantes que el Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario? Reflexionemos en esto, hermano, en las cosas, en los ejemplos que Jesús nos dejó. Tenemos toda una Biblia, todo un libro para estudiar sobre estas cosas. Pero vamos a seguir adelante. Ahora quiero llevarlos a 1 Corintios 11, 17 al 19. Primera de Corintios 11, 17 al 19. El apóstol Pablo dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Qué tremendo está esto, ¿no? Quiero también leerles este versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice: ahora bien, con lo que voy a decir no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Ay, esto está fuerte. En primer lugar, dice, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y me temo, dice, que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifican los que son aprobados. ¿Quién escribió estos versículos? Los escribió ese gran hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. ¿A quién se los escribió? Se los escribió a la iglesia de los Corintios. ¿Pero por qué les escribió, hermanos? Bueno, sabemos que la iglesia de Corintio, o de Corinto, porque Corintios son ellos. A la iglesia de Corinto fue una iglesia que recibió muchos dones espirituales de parte de Dios. Pero esto no impidió, hermanos, que fueran una iglesia desordenada a más no poder. Y fue por eso que el apóstol Pablo les escribía a los corintios. Prácticamente ellos hacían de la cena del Señor una fiesta mundana. Y nos podemos preguntar, porque es válido, ¿cómo es posible que haya desorden en la casa de Dios? ¿Cómo es posible que haya desorden en la iglesia de Cristo? La cual Él compró con su sangre preciosa. Y es donde lo que debe haber, hermanos, es amor, armonía, paz y una adoración, una entrega total a nuestro Dios. Todo esto venía a mi mente ahorita que estaba la adoración, la alabanza. Porque para eso nos reunimos, hermanos, para darle alabanza, adoración, obediencia a Dios. Debemos venir a ofrecer lo mejor, hermanos, la más excelente ofrenda como la ofreció Abel. Cuando nos presentamos como ofrenda agradable a Dios, hay gozo en nuestro corazón. Hay un gozo en nuestro corazón y recibimos bendiciones, hermanos. Nos vamos a nuestra casa con gozo, nos vamos contentos. Pero cuando alguien no viene a la casa de Dios como ofrenda agradable, con un corazón predispuesto a servir a Dios y también al prójimo con humildad, se acaba el servicio y se van peor de como llegaron.
Se van enojados, no tienen paz, no tienen gozo y se van peleando hasta solos. Porque como dijo el apóstol Pablo, no se reúnen para lo mejor. Tienen la mirada puesta en otra parte y no en Cristo. Y las reuniones les causan más daño que ayuda. Eso está tremendo, eso que dijo el apóstol Pablo. Porque cuando no venimos con la actitud correcta, regresamos peor de cuando venimos. No vienen con un corazón agradecido, dispuesto a servir y agradar a Dios. La iglesia no se trata de nosotros, se trata de Él. Sino que cargan celos, amarguras, como dice el apóstol Pablo, disensiones. Y eso es no reconocer la misericordia y el favor de Dios. La iglesia no es para chismear, la iglesia no es para chismear, hermano, y no debemos traer amarguras, discordias, celos, ni tampoco, hermanos, como para imponer reglamentos o tradiciones de hombres. Muchos quieren gobernar la iglesia, pero no, hermanos, las reglas ya están establecidas y están escritas. Cristo fundó la iglesia y escribió las reglas, como les digo, y están escritas en su palabra. Tenemos que tener respeto a la casa de Dios. Tenemos que tener respeto a lo establecido por Él. Obediencia, obedecerlo. Esto es muy triste, hermanos, que haya celos, que haya envidias dentro de la iglesia. Es algo muy triste. Porque es como pisotear la sangre de Cristo. Porque para esto no murió Él. Él quiere una iglesia pura y sin mancha. El apóstol Pablo dijo algo tremendo. Dijo, así es como se identifican los que son aprobados. Muchas veces venimos y pensamos que nos vamos bien, pero no, hermanos. Dios aprueba y Dios reprueba también. Y esto debe de animar, fortalecer al verdadero cristiano, sabiendo que el que aprueba y reprueba todo lo ve y todo lo sabe. Esto nos fortalece, nos anima también, hermanos, a soportar aquellos que son difíciles de soportar. Porque en la iglesia siempre va a haber de todo. Algunos serán muy nice, como dicen, pero hay otros que son difíciles de soportar. Pero pensemos en el sacrificio de Cristo, pensemos en la vida de Cristo. ¿Merecíamos lo que hizo? Él pagará a cada uno conforme a sus obras, porque Él es justo. Y muchas veces, como hemos dicho, el conocimiento te hace daño, te hace altivo. Y en ocasiones ni siquiera es el conocimiento, es el puesto, el lugar que ocupas. Los corintios tenían tantos dones, pero no supieron qué hacer con ellos. No supieron qué hacer con ellos. Tanto que tuvieron todo tipo de problemas y pecados. La Biblia nos habla de que había celos, de que había pecados de fornicación, había divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, pues yo de Apolos, y otros decían, yo de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, comienza la carta de los Corintios diciendo de esta manera, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les está rogando, hermanos. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas
quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, lo que decíamos ahorita, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿O fue Cristo crucificado, o fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Muchos ponen la mirada en el hombre. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, no pongan la mirada en el hombre, sino en el autor y consumador de la fe. No, hermanos, esto no se trata de nosotros, sino de aquel que padeció y murió por nosotros, el cual no está dividido. ¿Saben por qué las iglesias están en desorden, hermano? Es precisamente porque no le dan el respeto y la obediencia que se merece a la sangre de Cristo. Por eso están las iglesias como están, porque están jugando. ¿Qué es el tema de hoy? La sangre de Cristo. ¿No les ha pasado ni siquiera tantito por aquí, hermanos, lo que es la importancia y el valor del sacrificio en la cruz del Calvario? Nunca han pensado, nunca han meditado lo que Cristo sufrió. Son cristianos de palabra. Cuando tú le das el respeto y la obediencia a Cristo, a la sangre derramada en la cruz del Calvario, eres lavado por esa sangre. Sangre que nos limpia y nos guarda de todo mal. Pero también, hermanos, nos transforma, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Debe de hacerlo si somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora podemos amar porque Él nos amó primero. Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Lo que voy a decir es triste, hermanos, pero es una realidad. Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y nos bautizamos, somos cubiertos, o vamos a decir, somos lavados por la sangre del Cordero inmolado, que es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Y digo que es triste, hermanos, porque desafortunadamente muchos vienen a la iglesia y se bautizan, pero siguen viviendo en pecado. Vuelvo a lo mismo, no le dan la importancia necesaria. Siguen viviendo como el mundo vive. Y nosotros somos testigos de esto, hermano. Lo hemos visto con nuestros ojos, cómo viene gente y se bautiza y los vemos en el mundo. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el valor. Toman en poco la sangre del Cordero, la sangre derramada en la cruz. Porque ¿quién es el que pisa la sangre del Cordero? El que se dice ser cristiano, pero vive en pecado. Vive en pecado como le da la gana. No hay reglas para ellos. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Sigamos leyendo. 1 Corintios 11:20. Le seguimos ahí. Dijo el apóstol Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No. Esto no es comer la cena del Señor. Como ustedes hacen esto, no es la manera de hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo no estaba hablando de cualquier reunión, hermanos. Estaba hablando de la cena de la Pascua. Luego dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se emborracha, se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré?, dice el apóstol. ¿Os alabaré? No, en esto no los alabo. ¿Cómo era que se hacía este desorden en la iglesia de Corinto? Se hacían primero, sabemos que se hacen las reuniones para celebrar la cena de la Pascua judía. Y antes de tomar la cena, pues la cual pues se hacía como lo hacemos aquí nosotros, de traje, como decimos. Cada quien traía algunas cosas, pero esto no era comunión. Sabemos que la cena era estar en comunión, pero esta no era comunión. Como dice el apóstol Pablo, cuando uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cada quien llevaba, yo creo, su vino favorito, su platillo favorito. Y yo no sé si ustedes ven a Mr. Bean. Yo me los imagino con su pedazote de carne y viendo a ver quién los estaba viendo. Pero bueno, pues era parte de esta celebración. Era la comunión, era parte de esto. Pero los corintios que llevaban bistec no querían compartir con los que traían frijolitos. Entonces, en lugar de hacer comunión, cada quien comía por su propia cuenta. Desafortunadamente así es, hermanos. Hay mucha incredulidad, mucha rebeldía en el pueblo de Dios. Hay otra escena muy triste en la Biblia que podemos ver precisamente en el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Les voy a leer Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41, 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de Jesús, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora estás encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí podemos ver el gran amor de Dios por su pueblo y el dolor que le causamos cuando somos desobedientes e incrédulos. A Dios le duele, hermanos, cuando somos desobedientes. Por eso la obediencia es la mejor alabanza a Dios. Jesús, al contemplar la ciudad desde el Monte de los Olivos, expresó su dolor por la incredulidad de sus habitantes. Y también profetizó su destrucción futura por no haber conocido el día de su visitación. Todo aquel que no recibe a Cristo está bajo destrucción. Sigamos ahora con la entrada triunfal, hermanos. Mateo 21:9. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este fue el Domingo de Ramos, uno de los días más conmemorativos de la fe cristiana. La gente clamaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas.
Pero tristemente, como ya sabemos, la misma multitud que tendía ramas de palma en el suelo gritando Hosana al Hijo de David el domingo, fue la misma multitud que el viernes, o sea, 5 días solamente después, cambió el Hosana por crucifíquenlo. 5 días solamente, hermanos. Esto debe de doler. Porque esa multitud, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. Miren, Israel estaba siendo oprimido por los romanos, con impuestos, y eran controlados y humillados por un imperio extranjero. Ellos estaban cansados y lo que ellos querían era un rey que derrocara a Roma y restaurara el reino de Israel. Entonces, cuando Jesús entró cabalgando y las multitudes coreaban Hosana al Hijo de David, Hosana, yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta era una adoración real, genuina? No, hermanos, no era una adoración real, no era una adoración genuina. Ellos querían un libertador político, un conquistador militar, un rey que resolviera sus problemas. Y cuando Jesús no hizo lo que ellos esperaban, pronto les entró la decepción. Por eso el jueves lo arrestaron y el viernes gritaban, crucifícale, crucifícale. Ahora, cuando ellos gritaban, crucifícale, Pilato dijo, estos están locos, pues no estaban gritando Hosana al que viene en el nombre de David. Entonces les dice, ¿cómo? ¿A vuestro rey he de crucificar? ¿No lo estaban alabando? Y ellos respondieron, aquí está también muy triste, y ellos respondieron, no tenemos más rey que al César. Qué tremendo, hermanos, está eso. Esto está para llorar. ¿Qué creen que sintió aquel que vino a morir por ellos cuando escuchó esto? No tenemos más rey que al César. Prefirieron quedarse con el que los oprimía que con el que venía a salvarlos. Muchas veces es lo que hacemos. Nos tomamos las decisiones equivocadas porque son más fáciles. O sea, la gente que lo llamó rey el domingo, el viernes eligieron quedarse con la opresión del César, con la opresión de Roma. Jesús simplemente, hermanos, no cumplió con sus expectativas. No era el Mesías que ellos querían y prefirieron quedarse bajo el yugo romano. Nosotros hacemos lo mismo. Tristemente nosotros hacemos lo mismo. Gritamos Hosana cuando todo funciona bien. Cuando la vida todo se mira de color de rosa. Cuando nuestras peticiones son contestadas. Como cuando dice la Biblia, cuando hay vacas en el corral, cuando la higuera florece. Cuando las cosas salen como las pedimos. Gloria a Dios, Hosana. Pero ¿qué cuando nuestras peticiones no son contestadas, hermanos? Cuando no hay dinero para pagar los biles. Cuando nuestro ser amado que está enfermo no sana. Cuando Dios no hace las cosas conforme a lo que esperamos o a lo que queremos. Aquí es donde entra el peligro, hermanos, de que tu alabanza no sea ya con el fervor de cuando todo salía bien. Yo recuerdo cuando estaba viendo esto, recuerdo cuando era jovencito. Y bueno, algunos van a decir, pues ya llovió, ¿verdad? Tenía yo un amigo,
tenía, prácticamente puedo decir, era mi mejor amigo. Y su familia siempre iba a la iglesia. Eran cristianos. Y casualmente después mis suegros se comenzaron a congregar en esa misma iglesia. Un poco más adelante, en el tiempo que yo conocí a mi esposa. El asunto es que ellos llegaban bien contentos de la iglesia, cantando alabanzas, venían pero bien contentos, venían con gozo. Era algo que yo en ese tiempo pues no conocía, pero para mí era algo bonito como quiera. Y con el tiempo yo noté que ya no iban a la iglesia y le pregunté a mi amigo, ¿por qué ya no van a la iglesia, a tu familia? Y recuerdo que él me dijo, es que mi hermana tiene cáncer y ellos le han presentado esta petición, le han pedido a Dios que la sane y no la sanó. Y por eso, hermanos, por esa razón ya no alababan a Dios y dejaron de ir a la iglesia. Mis hermanos, no alabemos a Dios por lo que nos da o lo que esperamos de Él, sino por lo que Él es y por lo que ya hizo. Que es mucho más de lo que merecíamos. Le alabamos porque Él ha hecho por nosotros, hermanos, lo que nadie más podía hacer. Y lo más triste, lo cual debe conmovernos, es que Él sabía que las mismas voces que lo alababan ese día serían las mismas voces que lo condenarían 5 días más tarde. Que las ramas de palma se convertirían, hermanos, en clavos. Y que el hosana se convertiría en crucifíquenlo. Él sabía, hermanos. Él sabía esto. ¿Cómo se imaginan ustedes que se sentía? La gente cuando lo vio entrar pensó, ya la hicimos. Va caminando para sentarse en un trono. Pero él sabía que caminaba hacia una cruz. Cuando adoramos a Dios por lo que Él hace, hermanos, nuestra adoración es condicional, no tiene valor. Y cuando las bendiciones no salen según el plan, tu adoración se deja de escuchar. Nos olvidamos de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pero cuando tu adoración a Dios es por quien Él es, esa adoración te guarda de gritar, crucifíquenlo. Porque esa es la verdadera adoración de la cual Él se agrada, hermanos. Adoración que reconoce la sangre de Cristo. Jesús no vino, hermanos, a derrocar a Roma. Jesús vino a derrocar el pecado y la muerte. Jesús no vino a darte comodidades. Vino a darte vida y a darte vida en abundancia. El destino de Jesús, hermanos, fue la cruz, pero no porque haya sido algo fácil. Sino porque era el único medio, el único método de salvación. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor en Juan 8:36. Tristemente Jesús fue crucificado por traer lo que la gente necesitaba. Pero lo rechazaron y lo crucificaron porque no era lo que la gente quería o lo que la gente esperaba. Yo quisiera, hermanos, que tomáramos estos temas muy seriamente. Son temas muy, pero muy importantes para la iglesia.
pero sobre todo meditar y tener siempre presentes, hermanos, el costo de nuestra salvación. La sangre y la vida de Jesús por los injustos. En el pueblo de Dios cada año se detenía sus actividades para recordar y agradecer por el día que el ángel de la muerte pasó de largo sus casas sin herir a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Daban gracias a Dios por el día que los salvó de la muerte y por sacarlos de la tierra de esclavitud y del pecado. Todos, hermanos, todos los que hemos entregado nuestra vida a Dios, también tenemos un día de liberación. Ese día fue el día que el Señor nos liberó de la muerte espiritual y también de la esclavitud del pecado, porque vivíamos en pecado, muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Muchas veces nos complicamos, hermanos, las cosas, complicamos el Evangelio y nos andamos por las ramas. Cuando el corazón, la esencia de la Biblia es precisamente la sangre del Cordero. Y ya voy a terminar, hermanos. Les voy a leer unos versículos y luego detenemos la grabación para tomar la cena. Primera de Corintios 11, 27 al 32. Dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Necesitamos autoexaminarnos antes de tomar la cena, hermanos. Nadie lo puede hacer por nosotros, esto es individualmente. Y si usted por alguna razón no quiere tomar la cena, no se preocupe, nadie lo va a juzgar ni va a decir nada, porque cualquiera puede hacer esto, decidir no tomar la cena. Esto es, como les digo, individualmente. Amén. Pues gloria a Dios. Déjame dar.